Dios le bendiga, Pastor Condori. El tema que vamos a exponer el día de hoy son fundamentos bíblicos de la educación hebrea y su aplicación en la iglesia cristiana actual. En esta agenda veremos la historia de la educación hebrea, principios fundamentales de la educación hebrea, la educación en la sinagoga y el templo, características de la educación hebrea, aplicación de la educación hebrea, reflexión crítica, conclusiones y reflexiones finales. La educación en la tradición hebrea se fundamenta en la enseñanza de la Torá y en la transmisión de valores a través de las generaciones. Este aspecto esencial de la cultura hebrea ha influido en las diversas áreas, incluyendo la educación cristiana contemporánea. Abordaremos entonces cómo estos principios pueden transformar la formación teológica actual. También la importancia de la educación en la tradición hebrea. Esta educación no solo era un medio de adquisición de conocimiento, sino una forma de formar la identidad y la moral del pueblo hebreo. A lo largo de la historia, la educación ha sido vista como un mandato divino, subrayando la necesidad de conectar a las futuras generaciones con su herencia espiritual y cultural. También la contextualización de la iglesia cristiana actual en la iglesia cristiana de hoy. Bueno, existe un deseo creciente de volver a estas raíces hebreas del cristianismo. Este regreso a las bases puede enriquecer no solo la comprensión teológica, sino también la espiritualidad y la práctica comunitaria dentro de la iglesia contemporánea. Eh, la historia de la educación hebrea, ¿no? La educación hebrea ha evolucionado desde el patriarcado hasta la época del templo y más allá, adaptándose a los desafíos sociales y políticos. Cada periodo histórico ha aportado nuevos métodos y enfoques que reflejan la interacción del pueblo hebreo con otras culturas al mismo tiempo que permanecen fieles a sus enseñanzas divinas. También acerca de los modelos educativos en el Antiguo Testamento, pues se describe diferentes modelos educativos que van desde la enseñanza en el hogar hasta la educación formal en la sinagoga. También la influencia de la educación en la cultura hebrea, eh, en la tradición hebrea, ha sido un pilar no solo para la supervivencia cultural, sino también para el mantenimiento de la fe. Principios fundamentales de la educación hebrea. Bueno, uno de los principios más destacados de la educación hebrea es la integración de la vida espiritual con la vida cotidiana. Esta interrelación permite a los estudiantes vivir su fe a través de acciones concretas entre la teoría y la práctica, y haciendo de estos aprendizajes experiencias que trascienden al aula. En la educación hebrea, tanto la familia como la comunidad son fundamentales en la formación del individuo. Los padres también son considerados como los principales educadores de los hijos, y la comunidad actúa como un entorno de apoyo donde el aprendizaje es compartido y el crecimiento espiritual es fomentado a través de la colaboración y el diálogo. La educación hebrea utiliza métodos interactivos y participativos como el diálogo socrático y el estudio en grupo, que fomenta el pensamiento crítico y la exploración. Estos métodos no solo enseñan hechos, sino que también desarrollan habilidades y argumentación, comprensión y reflexión, esenciales para el crecimiento intelectual y espiritual. La educación en la sinagoga y el templo. La sinagoga no solo era un lugar de culto, sino también un centro de aprendizaje. Allí se realizaban estudios de la Torá y se enseñaban
ritos y tradiciones, equipando a los jóvenes con conocimientos que se consideraban esencialmente o esenciales para vivir en una vida conforme a los mandamientos de Dios. En la sinagoga los rabinos desempeñaban un papel crucial como educadores y guías espirituales. El estudio de la Torá se considera el núcleo de la educación hebrea. Características de la educación hebrea. El pueblo hebreo tenía una característica fundamental que era de carácter religioso y teocrático. El pueblo de Israel tenía centros de educación, como son el hogar, el templo, la escuela de los profetas. En el hogar se desarrollaba la enseñanza que estaba acorde a los padres de familias que tenían que instruir a los niños para una correcta formación y su bienestar, y hacerles recordar su historia y su procedencia de cómo ha sido formado el pueblo de Israel. Y entonces, en base a eso, se desarrollaban y para seguir adelante y ser formados. El templo era lugares de reunión donde se adoraba a Dios. Ahí concurrían tantos niños como mayores. La escuela de los profetas tenían una formación y eran influentes. Los profetas, su objetivo era de responsabilidad, de exhortar y de recordar la voluntad de Dios al pueblo. Ahora vemos los propósitos de la educación hebrea. Era transmitir la herencia histórica de la vida de ellos, desde la liberación y su esclavitud en Egipto. Eran instruidos en la conducta y moral y el énfasis era en el comportamiento y las conductas. Aseguraban la presencia de Dios por medio de la adoración. Se enfocaba la educación en obediencia a Dios. Vemos otro aspecto del currículo. En la educación eran de un contenido dinámico. Ahí se estudiaban el folclore, los ritos, la ley, las actividades cotidianas de enseñanza, la literatura y la sabiduría, para que ellos puedan entender y tener conocimiento de su formación integral con el propósito de agradar a Dios en sus vidas. Y esto también les servía para poder desarrollarse en la sociedad. Ahora vemos propósitos y métodos en la educación. Los principios de educación eran en el mandato de Dios. Ahí estaban las instrucciones, los estatutos para ellos. Los métodos se usaban, el método oral, la enseñanza oral, las repeticiones por medio de las palabras. En la instrucción moral se consideran los libros de Eclesiastés y Proverbios. Reflexión crítica. La educación teológica contemporánea enfrenta diversos desafíos, como la falta de contexto bíblico y la desconexión de las tradiciones históricas. Analizar estos obstáculos desde la perspectiva hebrea puede ofrecer soluciones que preserven la integridad y relevancia de la enseñanza teológica en la actualidad. Comparar los modelos educativos modernos con los hebreos puede revelar déficits y fortalezas en ambos enfoques. La tradición hebrea ofrece una riqueza de métodos participativos y relacionales que pueden inspirar y revitalizar prácticas pedagógicas contemporáneas, fomentando un aprendizaje más significativo. La integración de la educación hebrea en la formación teológica presenta diversas oportunidades. Conclusiones
y reflexiones finales. En resumen, hemos explorado la riqueza de la educación hebrea y su relevancia para la Iglesia cristiana actual, desde sus fundamentos históricos hasta sus principios educativos. Hemos visto cómo en este modelo puede enriquecer la formación teológica y espiritual de la Iglesia contemporánea.